Bueno, en este bloque vamos a hablar de libros digitales. Con nosotros está Paula Schapapietra del Ministerio de Modernización, que se va a referir sobre este tema. Bueno, buenos días y vamos a la presentación. Trabajo en el Ministerio de Modernización, soy contadora además, así que entiendo lo de los libros desde el usuario y voy a tratar de contarles cómo es que encaramos este desafío de los libros digitales. La ley de fomento al capital emprendedor, la 27349, habilita a la teneduría de libros digitales. A través de la resolución 6/2017, la IGJ reglamentó la manera de llevar libros digitales y en este punto quiero hacer una aclaración. Hoy por hoy, los únicos que pueden llevar libros digitales son sociedades por acciones simplificadas constituidas en el ámbito de CABA, es decir, dentro de la jurisdicción de la Inspección General de Justicia. El resto de los registros todavía no hicieron reglamentación al respecto, es decir, que el resto de las sociedades constituidas en otras jurisdicciones no pueden hasta ahora llevar libros digitales, con lo cual toda esta presentación se va a referir a la manera de hacerlo dentro de la IGJ. Llevar libros digitales implica un cambio de paradigma importante. Hace más de 100 años llevábamos los libros de la manera que vemos acá, un libro encuadernado, foliado, rubricado, y volcábamos ahí las operaciones contables en forma manual. Más de 100 años después hacemos exactamente lo mismo. Llevamos libros encuadernados, foliados, rubricados, y lo único que cambiamos es que en vez de volcar las operaciones de manera manuscrita, lo hacemos a través de un copiativo. Es decir, que pensar en registros digitales nos obligaba a hacer un salto enorme porque lamentablemente no se había avanzado en la materia absolutamente nada en casi más de 100 años. Bueno, concretamente discúlpenme, voy a ir hacia atrás. El Código Civil y Comercial, en su última reforma, habilita la teneduría de libros por medios, habla de mecánicos y registros digitales, pero lo que nos interesa concentrarnos es en cuáles son los requisitos de los libros, porque esos requisitos eran los que íbamos a tener que de alguna manera sostener y cumplir en esta forma nueva de registración. El artículo 323, que está en letra chiquita a propósito porque nos interesa qué es lo que transmite, habla de cómo hacer para individualizar el libro, es decir, lo llevamos a la inspección, lo rubricamos y el libro queda identificado de manera unívoca. El segundo habla de la inalterabilidad, es decir, todas aquellas cosas que no se pueden hacer en los registros, que es alterar el orden, dejar blancos, tachaduras, raspaduras, enmiendas, etc. Y el último artículo habla de la forma de llevar los libros. Entonces, bueno, en cuanto a la forma, obviamente se insiste en la cronología, es decir, en poder seguir el tracto registral. Estos tres principios son los que teníamos que de alguna manera respetar en la forma de llevar libros digitales. Y voy a empezar a cambiar el nombre y en vez de libros voy a hablar de archivos digitales. Para poder hacerlo, la propuesta se basa en dos tecnologías muy nuevas, que son blockchain y hash, y además vamos a cumplir con estos requisitos, pero vamos a cambiar un paradigma básico, que es, en vez de rubricar un libro físico, vamos a pasar a rubricar archivos digitales. Por eso digo que voy a cambiar la manera de hablar y no hablamos más del libro, sino que hablamos del archivo digital, porque lo que va a hacer la sociedad es justamente rubricar cada archivo. Para poder entender el proceso vamos a explicar muy rápidamente lo que es blockchain y lo que es hash. Y otra vez me adelanté. ¿Qué es un hash? Un hash es un criptograma único e irrepetible que tiene un documento. Para explicarlo de manera sencilla, es como la huella digital de un documento. Así como cada persona tiene una huella digital distinta, un documento tiene en sus características una determinada huella digital, que se llama hash. Si yo el documento lo cambio en cualquiera de sus características, automáticamente el hash cambia. Pero si yo el documento lo dejo inalterable, el hash es el mismo
prescindiendo del lugar y del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo saco el hash acá en Argentina y mando el archivo por mail a un amigo que vive en Tailandia y saca el hash, ese criptograma es el mismo. Y si yo lo saco hoy y lo saco mañana y el documento no fue alterado, el criptograma es el mismo. Es decir, que lo que nos da el hash es este principio de la inalterabilidad del registro digital. Una vez que yo saco un hash, si yo altero ese documento, no importa la forma que sea, el hash se altera. Lo que vamos entonces a hacer con esto justamente es eso, es identificar unívocamente el documento y asegurarnos de que ese documento no se altere. ¿Qué es blockchain? El blockchain es una cadena de bloques. El blockchain se usa actualmente cada vez más en los registros y lo que me asegura es la inalterabilidad del registro, ya no del archivo que quiero guardar, sino del registro en el cual informo ese archivo. ¿Por qué me asegura esa inalterabilidad? Porque en vez de guardarlo en una base de datos, lo guardamos en sucesivas bases de datos, donde cada una es una cadena respecto de la anterior y de la posterior. Quiere decir que si yo quisiese cambiar algo de eso que estoy guardando en una cadena de blockchain, debería alterar todos esos archivos, lo cual es imposible porque las cadenas tienen a veces más de 30 servidores, y además es imposible porque el blockchain va siempre hacia adelante, nunca me deja ir hacia atrás, es decir, la alteración la puedo hacer hacia el futuro, es decir, hago un nuevo registro. Esto lo que se hace con blockchain es de alguna manera cerrar el registro donde cada sociedad va a volcar sus libros digitales. ¿Cómo hacemos entonces ahora ya en concreto con estas tecnologías y con la forma en que instrumentó la IGJ el sistema para cargar o rubricar un archivo digital? Lo primero que hay que hacer es entrar a TAT, que es la plataforma de tramitación a distancia del Gobierno Nacional, y sin necesidad de loguearse, si observan en la parte de abajo hay una posibilidad que dice descargas. Haciendo doble clic ahí nos va a ofrecer descargar el generador de hash. Esto se descarga en la computadora y queda como un aplicativo. Acá vemos que se va descargando con el relojito. Una vez que está descargado, hacemos doble clic, abrimos y vamos a tener el generador de hash. ¿Para qué me sirve esto? Para generar el hash de un documento. Una vez que yo tengo descargado esto, yo puedo desconectarme de internet y generar los hash sin necesidad de tener conexión. Esto es importante porque la conectividad la necesito para informar a la Inspección General de Justicia cuál es el hash del archivo que quiero rubricar, pero no lo necesito para hacer el hash. Y lo aclaro porque de esa manera queda absolutamente la certeza de que la IGJ no puede ver el documento, ni ve el documento que estoy rubricando. Una vez que yo tengo esto bajado en mi computadora, lo que tengo que hacer es guardar el archivo que quiero rubricar en un formato difícil de modificar. Nosotros en general aconsejamos guardarlo en PDF por dos motivos. Si bien el PDF se puede alterar, tengo que hacer un proceso específico para alterarlo, es decir, no lo voy a alterar sin querer. Y por otra parte porque es un servidor gratuito, es una aplicación gratuita y nos parece que de esa manera es accesible a todos. Lo que tengo que hacer, vamos a empezar por el libro de actas, que es el más fácil de explicar, y después pasamos a los otros libros contables. Lo primero que tengo que hacer cuando subo un acta, en la primera acta de la sociedad, lo que hay que informar es los lugares de resguardo del libro de los archivos digitales. Esos lugares tienen que ser, son lugares físicos y tienen que ser sí o sí la sede social, otro domicilio físico y el tercer lugar de guarda de archivo va a ser en forma virtual, es decir, en la nube. Esto se puede hacer porque una de las grandes ventajas que tienen los archivos digitales es que tienen tantos originales como veces yo copie ese archivo. Es decir, que yo puedo guardar 3 originales, que es lo que estamos haciendo en este caso, y los 3 tienen exactamente la misma validez.
En los archivos sucesivos lo que voy a tener que hacer es poner el hash del documento inmediato anterior. Esto lo hacemos para tener la certeza de la cronología, es decir, cuando voy a hacer el acta número 2, como no tengo el folio 1 y 2, lo que voy a hacer es poner el hash del acta anterior, del acta número 1. Ese documento lo tengo que pasar por el generador de hash. Entonces me voy al aplicativo que ya bajamos. Hay una pestaña que dice agregar documento, busco el documento dentro de mi computadora, lo adjunto y lo que va a hacer el sistema es generar el hash. Pongo calcular, me tira el criptograma para ese archivo específico. Una vez que tengo ese criptograma, pongo copiar al portapapeles. Podría pisarlo, copiar y pegar. Pusimos copiar en el portapapeles porque si falta un solo dígito del criptograma obviamente rompe. Y ese criptograma que tengo guardado en el portapapeles es el que voy a descargar en el registro que lleva la Inspección General de Justicia. ¿Cómo hago para descargarlo? Ahí sí me tengo que loguear. Entro a TAD. La persona que tiene que entrar a TAD es el administrador de relaciones fiscales de la SAS. Cuando entra con su quit personal y elige operar por la SAS. Y dentro de los trámites a distancia, lo que va a buscar es el trámite de libros digitales. Sin necesidad de ninguna autorización previa, una vez que la SAS está constituida, tiene habilitados los libros obligatorios. Es decir, los libros que indica la ley, que son libro de actas, inventarios y balances, libro diario y libro de registro de accionistas. Y además se habilitaron el IVA compras y el IVA ventas, que si bien no están mencionados en la ley, son de uso obligatorio por la FIP. Una vez que entré a este lugar, lo que hago es elegir qué es lo que voy a subir, sobre qué libro voy a trabajar. Si voy a subir un acta, elijo libro de actas. De acuerdo al libro que esté eligiendo, es la información adicional que pide el registro. En el caso del libro de actas, la información que nos va a pedir es el tipo de acta, es decir, si es un acta de directorio, un acta de asamblea u otro tipo de libro que hayan solicitado, el hash de ese libro, que es lo que copié, es decir, pego lo que tengo en el portapapeles. En el caso de actas voy a decir el tipo de acta, la fecha del acta, y acá es importante aclarar que es la fecha del acta, no la fecha en que lo subo. La fecha en que lo subo queda registrada desde el momento en que envío el documento a la Inspección General de Justicia. Acá hay que poner la fecha en que se celebró la reunión. Y por último, el número de acta. Una vez que tengo todo esto, pongo continuar y el acta queda cargada. Suponiendo que estamos con un libro diario, la reglamentación de la Inspección General de Justicia lo que dice es que el libro diario hay que subirlo en un término no mayor a 3 meses, a 4 meses, es decir que se pueden subir por trimestres. En la forma en que se lleva a la contabilidad sigue siendo la misma que utiliza cada SAS y es totalmente indistinta de la manera en que yo subo el libro diario. Una vez que yo termino con la registración contable, es decir, de llevar en mi propio sistema el libro diario y lo voy a cerrar, lo cierro y genero un PDF, genero la salida de ese sistema. Lo que voy a sacar el hash es de la salida del sistema. Paso ese archivo por para obtener el hash, lo copio, entro al sistema, se loguea al administrador de relaciones, elige operar por la SAS. Una vez que entra, elige libro diario y en este caso lo que nos va a poner es desde qué fecha a qué fecha va ese libro diario que estoy subiendo y desde qué número de asiento hasta qué número de asiento comprende lo que estoy subiendo. Es decir, que eso que hacíamos con los contadores de hacer el transporte, no lo tenemos que hacer más porque el transporte queda dado por el hash que voy a poner cuando inicie la segunda carga del libro diario. Cuando pongo guardar, el registro queda automáticamente informado a la IGJ, es decir, lo que estoy haciendo es rubricando este archivo digital, que si voy y miro es el archivo del libro diario entre tal y tal fecha. En el caso de inventarios y balances, el proceso es exactamente el mismo, la única diferencia es que me deja elegir si el balance es anual, es un balance de medio término, y la fecha de cierre del balance que estoy informando.
Una vez que yo hago esto, voy a observar esta pantalla que dice el trámite se generó con éxito y me da un número de expediente. Con cualquier tramitación a distancia, yo puedo fijarme en qué estado está mi expediente, es decir, qué es lo que pasa con mi expediente. Una vez que terminé de hacer todo esto, yo en la solapa notificaciones voy a encontrar, después de un par de días, ahora explico por qué, el recibo de blockchain del archivo registrado. Esta operación tiene una demora porque como es una cadena de servidores, si hay congestión en la cadena, el recibo tarda en llegar. Como entendemos que las sociedades necesitan disponer de la documentación que suben, a veces de manera inmediata, lo que hicimos es que en el interín, uno entrando al trámite puede descargar la constancia de información de ese libro digital. Es decir, acá lo que se carga es lo que se puede obtener desde notificaciones es la inscripción en el libro. En caso de necesitar esta constancia, entonces lo que hago es ingreso a mis trámites y voy al archivo que se llama hash creado, y con eso doy constancia de que ha sido informado en la Inspección General de Justicia y ya puedo usar esa acta, ese diario o ese balance de manera oficial ante terceros. Acá vemos la referencia, hash creado, del documento que puedo bajar como constancia hasta tanto no tengo el recibo de blockchain. Bueno, esto es lo que va a hacer la SAS. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hace la SAS para que un tercero pueda leer sus libros, es decir, sus registros digitales? Supongamos que voy a un banco y quiero abrir una cuenta. Entonces voy a llevar mi instrumento constitutivo, que es un archivo digital, y voy a tener que presentar en ese banco, obviamente, el acta donde dice que yo estoy autorizado para abrir esta cuenta. Voy a tener que enviar el acta, o llevar el acta en un pendrive, o enviarla por un mail, o de acuerdo a la manera en que el banco tenga para recibirla, porque yo lo que tengo es un archivo digital, es decir, no tengo que ir al escribano a bajar el acta para que el escribano certifique que el acta es copia fiel, sino que tengo que mandarle a ese tercero el archivo digital del que estamos hablando. Una vez que tiene ese archivo, la persona tiene que entrar a registros públicos. Una vez que va a registros públicos, no tiene que loguearse en TAT y baja lo que dice registro de libros digitales. Busca ahí, me va a preguntar cuál es el quit de la sociedad por el cual estoy buscando un libro y me va a preguntar en qué estado. Si yo busco en estado registrado, voy a encontrar aquellos archivos que ya tienen el recibo de blockchain. Vamos a explicar primero esto y después cómo busco los que están en trámite. Cuando entro acá y pongo buscar, lo que voy a ver en este caso, vemos una SAS que lo único que hizo fue subir el libro diario, no veo otros libros que hayan sido cargados, tengo el número de expediente y ahí, si aprieto en consultar, voy a ver qué es lo que cargó dentro del libro diario. Cargó un periodo, el último trimestre del 2017, de la 101 a la 103, y veo el hash. Ahí además veo que una pestaña que dice recibo digital. Lo que tiene que hacer quien quiere comprobar esto es agarrar ese recibo digital, ir a el generador de hash, pegarlo, sacar el hash al documento que recibí y comparar estos dos, que el sistema lo hace de manera directa y confirma si está verificado el hash o si el hash es distinto, por ende el archivo no corresponde con el archivo informado en la Inspección General de Justicia. ¿Qué pasa si cuando entro no encuentro, aun cuando la SAS informó a la Inspección General de Justicia, no tengo el recibo de blockchain porque estamos en esta ventana en la cual el blockchain todavía no recibió el recibo? En ese caso tengo que ir a archivos en registración. Si voy a archivos en registración, no tengo recibo blockchain, sí tengo el número de hash que fue informado. En este caso vemos que en el libro de actas hay 2 actas subidas. Yo tengo que saber cuál es el acta que quiero comparar, comparo el hash con el hash informado y sé si es el acta que fue registrada dentro de la Inspección General de Justicia. Y de esa manera tengo la certeza de que el libro se corresponde con el original.
Esta solución cumple con la individualización porque le estamos sacando el hash a cada archivo que estamos subiendo y además estamos yendo a blockchain y dejando ese registro de manera inalterable guardado. Cumple con la cronología, en el caso de los libros contables la cronología es más fácil de seguir por un tema de fechas y de número de asientos. En el caso de las actas justamente estoy informando el número de acta que estoy subiendo, pero de todos modos el hash anterior es lo que me da la cronología de los libros, es decir que logramos con este sistema hacer lo mismo que hacíamos con los libros papel, de una manera muchísimo más segura, porque realmente son inalterables, porque me obligan a respetar la cronología y porque además tengo tantos originales como quiera, es decir, que no hay ninguna posibilidad de que el libro se rompa, se pierda, se queme, se incendie o lo que fuese. Las ventajas. Las actas, los libros contables o lo que fuese, son totalmente inviolables, no pueden ser modificados porque el hash daría distinto. La multiplicidad de originales, yo tengo infinitos originales, tanto como quiera. El ahorro de costos ya no requiere ni la compra ni la rúbrica de los libros en formato papel, pero no solamente ahorro en libros, sino que ahorro en copiado, en trámites y sobre todo en tiempo. La inmediatez, desde el mismo momento en que yo genero el trámite en TAT, obtengo un registro rubricado. Y la seguridad y accesibilidad. Los libros rubricados quedan inmediatamente a disposición de terceros, no solamente de terceros, de las mismas personas que interactúan en una SAS, sin necesidad de ir a un tercero notarial que dé fe de que el acta que estoy viendo es copia fiel del original. Es decir, cada uno que recibe el archivo digital está viendo el original. Así que bueno, esto es básicamente la presentación. Entiendo que es difícil de entender, es un cambio de paradigma importante, yo digo que es un salto cuántico, tenemos que hacernos un lavado de cabeza para entender una forma totalmente distinta de llevar los libros, pero la practicidad, la economía y la seguridad de un libro digital no tiene punto de comparación con un libro papel. Muchísimas gracias, Paula, por tus aclaraciones, muy claro el tutorial. Y tenemos un par de preguntas que nos llegaron, algunas apuntan más a firma digital y otras a libros. Te las puedo ir haciendo y vamos comentando. Una pregunta es: ¿cómo doy de alta el libro digital y si tiene algún costo? Los libros digitales no tienen costo y se dan de alta en forma directa ingresando a la página. Si la SAS quisiera un libro de los que no están tipificados, en ese caso tiene que hacer el trámite ante la Inspección General de Justicia para que habilite el uso de un libro de los que no están tipificados. En el caso de firma nos preguntan si se puede cambiar el orden de los firmantes restantes una vez que ya firmó el primero. Esto apunta a la Esto lo contesto, pero tiene nada que ver con libros digitales, tiene que ver con el trámite de constitución. Una vez que inicio el trámite no puedo cambiar el orden de los firmantes porque no puedo volver atrás en el trámite una vez que el trámite caratuló. Perfecto. ¿Por qué en el estatuto no figuran mis datos actualizados? Los datos del estatuto, en realidad pueden figurar los datos actualizados. Nosotros, para simplificar la carga, lo que hacemos es que con el número de quit vamos al RENAPER y nos traemos los datos del RENAPER. No dejamos cambiar los datos que son inmodificables en una persona, es decir, con un determinado número de quit viene un determinado número de documento con un nombre, apellido y una fecha de nacimiento. Esos datos no son editables. Todos los demás datos son editables, es decir, que si lo que hay que cambiar es el domicilio, lo que debería hacer esa persona, si cambió su domicilio, es actualizar el domicilio en su DNI para que el RENAPER tenga el domicilio actualizado, si no lo edita dentro del documento, y la profesión, que en realidad la estamos trayendo como actividad de AFIP, también es editable, porque además no siempre es la profesión, es la actividad de la AFIP. Fue simplemente para agilizar la carga por parte del ciudadano. Perfecto. Otra de las preguntas que nos llega es: antes se podía sacar firmas sin token. ¿Por qué quitaron esa opción que era la única sin costo? Bueno, cuando vamos al mundo digital y estamos hablando de crear una sociedad por medios digitales y de llevar libros digitales, es importante que las otras herramientas que acompañan esto sean lo suficientemente sólidas. Entonces se revió toda la política de firma digital.
La política anterior era que la firma digital, el ciudadano para acceder necesitaba un token e ir a un agente de registro privado y pagar la firma digital. Esto significaba un costo muy alto para el ciudadano y desde la Presidencia de la Nación hay una decisión tomada y muy firme de facilitarle la vida a la gente, pero también de ahorrarle costos. Entonces, lo que se hizo es ampliar la base yendo a firma cloud. La firma cloud es una forma de firma digital donde ya no necesito el token porque el código se guarda en la nube. Esta firma cloud ya está desarrollada, lo que falta es la implementación, se necesita gran territorialidad para poder dar firma cloud. Estamos trabajando en eso, es decir, que cualquier ciudadano va a poder obtener su firma de manera gratuita. Sin necesidad de token. Otra de las consultas dice, en el banco no le aceptaron el archivo como estatuto de la sociedad. Bueno, en libros digitales hicimos un salto cuántico y en constitución de SAS también. Todavía el público no termina de entender, estamos avanzando en lo que es la comunicación. Lo que debería hacer una persona cuando un banco no le recibe el instrumento digital es comunicarse o a Modernización o al Ministerio de Producción, que somos los que estamos acompañando este proyecto, para que nosotros podamos instruir al banco en la forma de leer los documentos. ¿Qué documentación hace falta para pedir una firma digital? Bueno, para pedir la firma digital lo único que necesitas es presencial, obviamente, el DNI y tu cara y tu huella, porque la firma se da con huella y con foto. Perfecto. Que obviamente va al RENAPER, verifica que la persona es quien dice ser y ahí se le otorga la firma. Bárbaro. ¿Para obtener firma digital tengo que ir sí o sí a Capital? No. Tenés que ir sí o sí a un agente de registro y estamos trabajando de manera muy intensa para generar una distribución de firma que sea realmente territorial y federal. Bárbaro. ¿El que inicia el trámite de constitución de la SAS tiene que ser el director? No, el trámite de constitución lo genera cualquier persona. Puede ser un gestor, puede ser un tercero, puede ser el contador, puede ser el abogado, quien quisiera, o un socio. Para solicitar el alta de firma digital, ¿hace falta llevar la PC? Pregunta. Para sacar una firma digital con token no hace falta llevar nada. Para sacar la firma digital cloud, que insisto todavía no está disponible, es una cuestión de días, cuando sea hay que llevar un dispositivo, porque la firma cloud tiene un doble control. Además de firmar y poner mi clave, recibo un código en el celular que tengo que cargar para dar la veracidad de quien está firmando. Esto hace que si en algún momento alguien intentase firmar por mí y obtiene mi clave, de todos modos no podría usar mi firma digital porque le faltaría el código que da el dispositivo. Perfecto. ¿Cómo se cancela el trámite de constitución de SAS? El trámite de constitución de SAS se puede cancelar mientras no está caratulado, es decir, mientras está en borrador. En ese caso se saca el borrador. Una vez que el trámite ha sido caratulado, no se puede cancelar el trámite. Lo que hay que hacer es desistir del trámite de constitución. Es un trámite que se hace ante la Inspección General de Justicia y no se recupera el costo de lo pagado. Perfecto. Porque el trámite se gestionó, no es por capricho, ¿no? Perfecto. Si ya tengo firma digital, ¿puedo constituir otra SAS con la misma firma? La firma digital no tiene absolutamente nada que ver con la SAS, es la firma de la persona. La firma digital viene a reemplazar la firma hológrafa. Cuando yo obtengo la firma no me la dan para firmar como socio de la SAS o no me la dan para firmar en determinado cargo, me la dan como individuo, con mi nombre, apellido y mi DNI. Esa firma la uso en la que quiero, la puedo usar en el banco, la puedo usar para firmar contratos, la puedo usar para hacer la SAS. La primera vez la voy a tener que usar en el futuro para poder hacer las actas de la SAS, es decir, es mi firma. Perfecto. Y entonces, ya apuntando a eso, ¿hace falta un token para hacer los libros digitales? Los libros digitales hoy no llevan firma, es decir, que no se necesita token, porque no hay que firmarlos. Los libros de actas... no siempre los planetas se alinean, la sincronicidad es la que queremos. Cuando se pensó en libros digitales, se pensó que ya íbamos a disponer de esta firma cloud de manera masiva, por eso los libros de actas iban a firmar las actas con dispositivos.
Lamentablemente la firma no había salido, entonces por eso la reglamentación dice que hay que guardar el original, es decir, la gente hace el acta, la hace en una hoja de papel, la tienen que firmar todos los socios y eso es lo que se escanea y se sube como acta. Las firmas escaneadas no se pueden peritar, por eso la resolución de la Inspección General de Justicia dice que aun cuando el archivo que vale es el archivo digital, yo tengo que guardar la copia a papel porque no puedo escanear esa firma. Esto es porque no teníamos la tecnología disponible, no podíamos o no era razonable pedir una firma que sí o sí había que pagar para obtenerla. En el interín pueden hacer el acta, la suben, lo que se ahorra eso, pero tenemos esta dificultad de que tienen que guardar el original. Cuando la firma cloud esté difundida, voy a necesitar la firma, ya sea por token o por firma cloud, pero sí va a tener que estar, lo que tiene que estar firmado, va a tener que estar firmado en formato digital. Perfecto. ¿Cómo verifican los terceros las actas registradas? Bueno, esto fue lo que explicamos en el tutorial, que espero que quede disponible porque entiendo que es difícil, así que van a necesitar consultarlo. Yo, para poder verificar un acta, un libro diario, un registro de acciones, sí o sí necesito el archivo digital. Una vez que tengo el archivo digital, lo paso por el generador de hash y ese hash que obtengo lo comparo con el hash informado dentro de la Inspección General de Justicia. El hash informado lo saco de registros públicos con el quit de la SAS. Bárbaro. Y la última que tenemos es, ¿quién carga los libros digitales de la sociedad? Para poder entrar a la plataforma y a registros digitales tiene que entrar sí o sí el administrador de relaciones de la SAS y elegir operar por la SAS. Es lo mismo que cuando hace la declaración jurada ante AFIP. Entra el administrador de relaciones, elige operar por una sociedad y hace las presentaciones de la sociedad. Acá es exactamente lo mismo, es una presentación más de la sociedad. Bárbaro, muchísimas gracias, no tenemos más preguntas. Bueno.